Hello, my name is Yurleni Solorzano Fierro. I am 20 Meshot. I live in a city in Medellín, Antioquia. I'm a business administration student. Bueno, en el siguiente video vengo a realizar la explicación de los ejercicios que elegí. En este caso, seleccioné los de la letra A. Nos dice, descripción del ejercicio. A continuación encontrará la proposición simple y el lenguaje simbólico para el desarrollo del ejercicio 1. Acá tenemos las proposiciones. P. La inteligencia artificial respeta la privacidad de las personas. Q. Las personas tienen el control sobre sus datos personales. R. Las personas tienen problemas éticos relacionados con la discriminación. Acá vemos la proposición. Nos dice el primer ejercicio. Escribir la proposición compuesta del lenguaje simbólico en un lenguaje natural. La respuesta que le di fue, si la inteligencia artificial respeta la privacidad de las personas y las personas tienen control sobre sus datos personales o no tienen problemas éticos relacionados con la administración. ¿Por qué nos queda de esta forma? Porque deja de ser una proposición compuesta y la convertimos a un lenguaje natural. O sea, pasó a escucharse a un texto natural, común y corriente. Luego nos dice el siguiente ejercicio, generar una tabla de verdad manualmente a partir del lenguaje simbólico y determinar si el resultado es una tautología, contingencia o contradicción. Para generar la tabla de verdad, considere todas las posibles combinaciones de valores de verdad para la proposición P y Q. Sin embargo, solo se proporcionan dos proposiciones, P y Q. La proposición R no se define. Así me queda la tabla de esta forma. Nos queda con 4 columnas. ¿Por qué con 4 columnas? Porque utilizamos la regla de 2 a la n. En este caso tenemos dos proposiciones, P y Q, entonces sería 2 a la 2. Eso sería 2 por 2, 4. 4 columnas. La tabla la hicimos de la siguiente forma. En la primera columna colocamos la letra P y la hicimos con la regla de P. Mitad verdadera, mitad falsa, o sea, dos verdaderas, dos falsas. En la siguiente columna colocamos la Q, mitad de la P, una verdadera, una falsa, una verdadera, una falsa. En la siguiente columna agarramos el primer paréntesis de la proposición. Si nos fijamos muy bien acá, en este símbolo, ese símbolo representa la letra I. ¿Qué nos quiere decir? Que tenemos que hacerla con la regla de la conjunción, ya que está representada con la letra I. Entonces, la regla de la conjunción nos dice, si P es verdadera y Q es verdadera, la respuesta es verdadera. Si P es verdadera, Q es falsa, la respuesta es falsa. Si P es falsa, Q verdadera, la respuesta falsa. Si P es falsa, Q falsa, la respuesta verdadera. Así sucesivamente con la regla de la conjunción. Conjunción. Acá elegimos la negación de Q. Acá. Esta la hicimos con la regla de la negación. En este caso nos dice, si Q es verdadera, la negación de Q viene siendo falsa. Si Q es falsa, la negación de Q es verdadera. Así sucesivamente. Luego elegimos toda la proposición, recuerden, sin incluir a R, y la colocamos acá. Esta le damos solución. Si nos fijamos acá, este símbolo que está aquí es el símbolo del entonces. Esa se hace con la regla de la condicional, ya que representa el símbolo del entonces. Y es la regla de la condicional, entonces esta columna la resolvimos con esa regla. Y utilizando estas dos columnas, esta de aquí
y esta de acá, porque es la que nos está pidiendo, vean acá. Entonces nos dice la regla de la condicional, si una es verdadera y la otra falsa, la respuesta es falsa. Si una es falsa y la otra verdadera, la respuesta es verdadera. Si una es falsa, la otra falsa, la respuesta es verdadera. Si una es falsa y la otra verdadera, la respuesta es verdadera. Así sucesivamente con la regla de la condicional. Podemos identificar que la tabla es contingente. ¿Por qué? Porque el resultado nos dio una falsa y el resto verdadera. Seguimos con el siguiente ejercicio que nos dice generar la tabla de verdad a través del simulador tablas de verdad. En esta tabla mostramos todas las posibles combinaciones de valores de verdad para las proposiciones, utilizando P, Q y R. Los valores de verdad resultantes para las proporciones compuestas. En esta nos da 8 columnas. ¿Por qué 8 columnas? Utilizando la regla de 2 a la n, tenemos 3 proposiciones, P, Q y R. Nos viene dando 2 a la 3, que eso sería 2 por 2 por 2, 8. En la columna de la P utilizamos la regla de la P, mitad verdadera, mitad falsa. La columna de la Q utilizamos la mitad de la P, dos verdaderas, dos falsas, dos verdaderas, dos falsas. En la columna de la R utilizamos mitad de la Q, una verdadera, una falsa, una verdadera, una falsa. En la siguiente columna utilizamos el primer paréntesis, P y Q. Recuerden, esa la hacemos con la regla de la conjunción, porque identificando el símbolo que está aquí, que es el que representa la letra I, la regla de la conjunción, que nos dice si P es verdadera y Q verdadera, la respuesta es verdadera. Así sucesivamente, escojamos esta por acá. Si P es falsa y Q es verdadera, la respuesta es falsa. Así, utilizando la regla de la conjunción. Acá en la siguiente columna, la negación de Q. Recuerden que esta la hacemos con la regla de la negación, que es si Q es verdadera, la negación de Q viene siendo falsa. Así sucesivamente, si Q es falsa, la negación de Q viene siendo verdadera. Luego escogimos el siguiente paréntesis. Ese nos dice negación de Q o R. Si bien vemos este símbolo que está aquí, representa el símbolo de la disyunción. Ese está representado con la letra O. Entonces se hace con la regla de la disyunción, utilizando esta columna de acá, esta de aquí, con esta de acá. Utilizamos estas dos columnas, negación de Q o R. Haciendo la regla de la disyunción que nos dice, si una es falsa, la otra verdadera, la respuesta es verdadera. Si una es falsa y la otra falsa, la respuesta es falsa. Si una es verdadera y la otra verdadera, la respuesta es verdadera. Así sucesivamente damos solución a esta columna con la regla de la disyunción. Luego seleccionamos toda la proposición. Es esta columna de acá. Si nos fijamos en este símbolo de acá, es el símbolo del entonces. Entonces, acá necesitamos en esta columna la regla de la condicional, ya que viene representada con el símbolo del entonces. Nos pide que la hagamos con esta columna de aquí y con esta columna de acá, es la que nos está pidiendo. Esas dos columnas con la regla de la condicional. Nos dice la regla de la condicional, si una es verdadera, la otra es verdadera, la respuesta es verdadera. Si una es verdadera, la otra falsa, la respuesta es falsa. Así sucesivamente le damos solución a esta columna con la regla de la condicional. Y eso es todo. Muchísimas gracias por su atención. Chao.